Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a la presentación del libro La Bella Otero de la editorial Cascaborra, y las autoras son Carolina Corbillo, que está aquí con nosotros, y María Pesado. Así que les agradecemos vuestra presencia y también a ellos que hayan querido presentar este libro en nuestro local. Así que no pregunté quién habla primero, si Carolina o... Hablo yo. Es Agustín, ¿no? Javier. Javier, perdón, te he cambiado el Nada, nombre. no pasa nada. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir, a la librería del centro por acoger esta presentación y a Carolina Corbillo por venir, que al fin y al cabo es una de las madres de esta maravilla que yo he leído hace muy poquito y es de lo mejor que he leído en novela gráfica hace mucho tiempo. Te voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Así un poco formato de entrevista y luego si alguien del público tiene alguna pregunta, pues fenomenal. Y luego ya pues las firmas. Antes de eso, voy a hacer una breve reseña de la personajaza que has novelado, que es Agustina Carolina del Carmen Otero Iglesias, nacida en Valga, en un pueblo de Galicia, en 1868, fallecida en 1965 en Niza, con lo cual tuvo una vida ya de por sí muy extensa como para que le pasaran muchas cosas, y que representa fielmente lo que es el espíritu de la Belle Époque. Hasta el punto se puede identificar la Belle Époque con la Bella Otero, de manera que el transcurso de la Belle Époque es parejo a la trayectoria de Carolina Otero, de manera que el apogeo de la Belle Époque coincide con el de la trayectoria profesional de Carolina, o de la Bella Otero, y la decadencia o el ocaso de la Belle Époque es coincidente, aunque en el caso de la Bella Otero también influyen una serie de adicciones personales, particularmente una, pues es un ocaso casi simultáneo. De manera que es una hija de su tiempo, o el mejor emblema de ese tiempo, mejor dicho. La Bella Otero fue cantante, actriz, bailarina, cortesana, pero por encima de todo eso fue un auténtico fenómeno mediático y social, como hoy pueden ser, por ejemplo, las grandes divas del pop, salvando las distancias. Y a ello ayudó mucho que esta mujer tenía una inteligencia y una intuición descomunales para entender cómo funcionaban las reglas del juego de esa época y usarlas en su favor, cosa que hicieron también otra serie de mujeres, las demi-mondaines, que hablaremos un poco luego. Pero quizás Carolina Otero es la que mejor lo hizo, la que mejor sintetizó la dinámica del juego y la que mejor lo usó en su favor. Porque hay ejemplos de otras que bueno, no acabaron muy bien o se salieron un poco del juego gracias a otros avatares. Luego se da la particularidad de que es un hándicap o un reto, yo creo, a la hora de adaptarlo, que es un personaje que está rodeado de leyendas, rumores, habladurías, algunas impulsadas por la propia Bella Otero, de manera que lo que se sabe de que no está contrastado de ella, o legendario, por así decirlo, es increíble, pero es que lo que sí que está constatado de ella es todavía más increíble que todo lo fabulado a su alrededor. Entonces, conseguir trasladar a un cómic, a una novela gráfica de una extensión no muy amplia, todo eso, y captando muy bien la esencia tanto del personaje como de la época y resumiendo perfectamente lo que es su vida a partir de un momento concreto, me parece una doble pirueta, un tirabuzón, o sea, es francamente un ejercicio encomiable desde el punto de vista de creativo y de adaptación. Y a eso voy ahora con la primera pregunta. Ha sido un trabajo de muchos años, tanto por parte tuya como de María, la ilustradora. ¿Cómo es el proceso desde que se te enciende la chispa de quiero coger a esta mujer y hacerle un homenaje en un cómic hasta que tenemos el cómic? O
solo me refiero a los porqués, sino también a la metodología de trabajo que has tenido con María. Y un poco toda la historia, la aventura. Eso es. Pues a ver, yo conocí a la Bella Otero de oídas, primero porque, bueno, creo que es un personaje que está como muy poco reivindicado en España, en su tierra. Cosa que, por otro lado, tampoco sorprende porque ella donde alcanzó el éxito y la fama fue en París y posteriormente, bueno, de eso hablaremos más tarde, ¿no? Pero yo me estaba documentando sobre Tórtola Valencia, que es una bailarina y coreógrafa posterior. Ella desarrolló su principal actividad a principios del siglo XX, años 20 también, se retiró más o menos en los 30, ¿no? Y estaba en plena documentación de Ellas iban sin sombrero, porque era como mi acto sin sombrerista meter a Tórtola Valencia, que no está en la nómina oficial de la sin sombrero. Y estaba leyendo un libro sobre cupletistas y eran como breves biografías de muchas mujeres que habían pertenecido al mundo del espectáculo y la Bella Otero tenía una reseña muy pequeñita. Y como ya me sonaba, luego leí la biografía y lo poco que leí dije, aquí hay algo que brilla, aquí hay algo de lo que se puede sacar una historia. Luego ya empecé a informarme sobre ella, me leí, bueno, tengo en casa, asalté las librerías de segunda mano también, porque hay muchos libros que estaban, vamos, que ya no sé, están descatalogados, sí. Y conseguí sus memorias también, las memorias que ella escribió, que se publicaron aquí en España en el 33. Y yo conseguí la edición del 33, que está en 2 libros como que se caen a pedazos, y aparte por un precio ridículamente barato, ¿sabes? Era como, no sé, la gente no es consciente de lo que me ha vendido, ¿sabes? Porque me parecía oro en paño eso. Y entonces ya contrastando lo que se ha constatado sobre su biografía real y lo que ella misma escribió en sus memorias, encontré como un juego de máscaras que me sedujo profundamente, y decidí traspasarlo al cómic. Todo eso que me había provocado me había transmitido como también eso, mucho conflicto, como mucho amor por la escena, pero también una especie de fuerza vital, arrolladora. La Belle Époque también me parece una época, bueno, siempre me ha parecido interesantísima. Y aparte de la Bella Otero se han hecho series, bueno, una miniserie con Ángela Molina, también se ha hecho, bueno, Natalia Berbeque hizo la serie italiana es de Ángela Molina y Natalia Berbeque también protagonizó una serie. Luego está la película con María Félix, la actriz mexicana, que de hecho ella conoció a la Bella Otero cuando la Bella Otero ya era muy, muy anciana. Hasta la compañía de danza nacional, dirigida por Rubén Olmos, hizo un ballet. Y ¿sabes? Eso se estrenó en 2021, pero nunca una novela gráfica, ¿no? Sí. Y fue como, necesito llenar este espacio y contar mi propia versión. Quería aportar como una perspectiva diferente. Hablé con Julián, que es el editor de Cascaborra, y él enseguida pues me dijo que sí. La verdad, me dio luz verde muy rápido. En ese sentido estoy súper agradecida a él. Me parece que, bueno, está abierto a todo tipo de historias que tengan que ver con reivindicar esta clase de personajes y es increíble. Y él fue el que me puso en contacto con María Pesado. Yo no la conocía. La verdad es que hizo un match increíble, porque hablando con ella empezamos pues eso, a contar un poco nuestras historias y las dos teníamos formación en danza tribal fusión, cosa que es un poco de nicho, por así decirlo, ¿sabes? No es tan tipo, oye tú, ¿has hecho danza tribal fusión? Ah, sí, yo, no, es que eso es bastante minoritario, ¿no? Y entonces, claro, el amor por las tablas, por la danza, nos venía por esta formación. Ella en Barcelona, yo en Madrid, no coincidimos en las mismas escuelas. Probablemente si ella hubiera estado en Madrid habríamos coincidido porque es que ese mundillo era súper pequeño. Y nada, empezamos a trabajar. Primero hice el guión, fue un proceso de documentación muy intenso y cuando lo terminé, lo revisé, se lo pasé a ella y fue como por bloques. Que, bueno, hay gente que trabaja de diferentes maneras, hay personas que, por ejemplo, envían un bloque de guión o una parte
se va dibujando y el proceso es como simultáneo, en este caso no. El guión ya estaba completo y revisado y se lo pasé a ella y luego la sensación de estar trabajando con alguien, pues, con una persona con la que es muy fácil, como que había una comprensión íntima y emocional de lo que era la obra, prácticamente que no necesitaba palabras. Bueno, obviamente hablamos del guión, de las intenciones, del personaje de Carolina Otero, de los secundarios, sí que hubo estas conversaciones, pero no fue un proceso excesivamente tedioso o de búsqueda, así como, fue como todo muy orgánico y muy natural. Y las dos también hablábamos en un momento como que sentíamos la presencia de la bella Otero, que eso suena un poco así sobrenatural todo, sí, pero aunque sea por su gestión, ¿no? Sentíamos una energía muy, pues como muy de ella, como si ella fuera un tercer participante en todo este proceso. Y claro, nos comunicábamos por teléfono, ¿no? Bueno, yo fui al Salón de Barcelona posteriormente para una feria y ya está, y la conocí ahí, pero toda esta comunicación fue por teléfono. Vale. Y al hilo de este proceso de elaboración, ¿no? Eso, ¿hasta qué punto te ha ayudado la anterior, haber trabajado en tu anterior novela gráfica con una mujer que tiene en común con la bella Otero? Me estoy hablando de la princesa de Éboli, que tiene en común con la bella Otero el hecho de que es una mujer que, de lo que se sabe de ella, está muy mezclado con leyendas y maledicencias y rumores varios, y luego al mismo tiempo que es una mujer que en un contexto muy particular, que es totalmente diferente a la Belle Époque, pero también supo manejarse con las reglas del juego y utilizarlas en su favor. Entonces, sí. Siendo esta mujer tan parecida y sobre todo en la contaminación que puede tener sus biografías o sus datos con datos que son de dudoso contraste o directamente inventados, para bien o para mal, ¿cómo te ha ayudado ese trabajo previo en la anterior novela con este actual? Hombre, sí que lo que mencionas en común es cierto, ¿no? Lo que pasa es que son mujeres que vienen de entornos absolutamente diferentes y cada una está en un extremo, ¿sabes? La princesa de Éboli pertenecía a la casa de León Mendoza, que era una casa de las más importantes en la corte de Felipe II, y sí que es verdad que aprendió a jugar, ¿no? Lo que pasa es que le salió mal al final. Realmente al final las reglas del juego se la comieron a ella, ¿no? También un poco por intentar imponer las suyas propias. Ella era... Pero bueno, y luego la bella Otero viene de un entorno absolutamente contrario. La bella Otero nace en un pueblo de Galicia, en la extrema pobreza, tenía muchísimos hermanos, con su madre la relación era horrible porque, bueno, su madre les tenía medio abandonados, se dedicaba a la prostitución y entre otras cosas, ¿no? Era como ella creció en un entorno terriblemente hostil y escapó en un momento de su vida y se hizo famosa, ¿no? Y a los pocos años estaba triunfando en París. Entonces, hay algo parecido en ellas, pero también hay un juego muy diferente, ¿sabes? Porque la princesa Éboli como que se tiene que reinventar a sí misma en un momento porque su marido muere, ella se queda viuda y se queda al frente de una casa muy importante con muchos enemigos, entre los cuales está también su padre, ¿no? Y eso es terrible. Pero la bella Otero venía del abismo como más absoluto. Y por ejemplo, en la princesa de Éboli tenemos lo que se ha dicho de ella, viene mucho por la leyenda negra, por la conspiración en la que terminó implicada, y mucha gente hablando mal de ella intencionadamente para atribuirle culpas que no le pertenecían. Y en el caso de la bella Otero, ella misma elaboró su propia leyenda. Es como, al final, un producto de sí misma, ¿no? Comienza huyendo de un panorama como muy horrible, muy opresivo. Está abocada indefectiblemente a tener una vida igual semejante a la de su madre en ese pueblo.
entre otras cosas que, bueno, que salen en el cómic. Entonces, Sí. no vamos a explicarlo. Y claro, todo lo que se cuenta de ella, ella también conoce a Jürgens, que es un empresario americano, que Jürgens es un personaje que es esencial en esta historia. La protagonista es la Bella Otero, pero es que este cómic yo creo que no se entiende sin Jürgens, sin esta figura que es como una especie de cazatalentos, ¿no? Que crea a vivas, ¿no? Y lo que pasa es que no todas triunfaban. Y lo falso que se cuenta sobre ella es lo que ella o lo que se genera en torno a esta leyenda para exotizarla y para venderla como una gran cantante y bailarina. Entonces hay... De la princesa de Éboli yo creo que sí que cogí un poco este hábito, ¿no?, de ser como muy meticulosa con la documentación y de contrastar absolutamente todo. El juego de máscaras que he comentado antes, Sí. ¿no? La diferencia, aunque venga por lados diferentes, pienso que sí que aprendí eso de la princesa de Éboli, este contraste. Y precisamente al hilo de este trabajo de campo, de documentación tan amplio que has hecho y de desbroce, ¿qué ha sido más complejo o más fatigoso para ti? ¿Esa parte o decidir cómo cuentas la historia, en qué momento la empiezas, qué dejas fuera, qué mantienes, qué insinúas? Ya, es que aparte con la novela gráfica nos enfrentamos al límite de espacio, que eso, pues cuando estás escribiendo una novela, al final eres tú contigo mismo, no hay más gente implicada, no está la dibujante, ¿no? La limitación propia de la editorial. Bueno, esto iba a ser en principio un formato de 56 páginas y yo hablé de nuevo con Julián, el editor, con María, para decirles que es que necesitaba más, necesitaba la historia, necesitaba respirar más para cerrar bien las tramas, necesitaba más espacio. Y la verdad es que también fueron muy comprensivos. Lo que pasa es que no puedes convertirlo en una novela gráfica de repente de 150 páginas, dadas las limitaciones de presupuesto también, ¿no? Y entonces lo que decidí, que la limitación a veces también juega a tu favor, y yo creo que eso lo aprendí mucho, por ejemplo, del cómic sobre Maruja Mayo, Verbenas y Campanarios, que lo hice con Irina Ironde, decidí acotar. Vamos a acotar, centrar muy bien el tema, el concepto, que no solo es este juego de máscaras, de cómo ella se crea a sí misma, bueno, que tiene al final que ver también con eso, con una anábasis. Me he liado un poco ahí, pero eso, lo que yo quería contar es una anábasis, es un ascenso, porque hay gente que me preguntó posteriormente, cuando estábamos hablando de la historia, que por qué no había contado la historia, pues no sé, algo tipo el crepúsculo de los dioses, ¿no? La decadencia de la musa, porque realmente todas estas de Vimondi, todas las estrellas, Diane de Pugy, Cleo de Mero, todas tuvieron una decadencia que iba acompañando también a los tiempos, ¿no? Decadencia de las monarquías, crisis, bueno, el tema de la crisis económica, las guerras que empezaron en nada, en la Primera Guerra Mundial. Y claro, yo lo que decía, o lo que dije en su momento, lo que pensaba, era que me parecía como muchísimo más extraordinario el relato de su ascenso, que es como una decadencia, bueno, todo el mundo tiene la decadencia, ¿no? Sobre todo una bailarina con la vejez o ya se tiene que retirar de los escenarios. Esa historia es como muy, muy común, pero realmente aquí lo extraordinario es que una chica que pasó lo que pasó en un pueblo pequeño de Galicia, de 4 habitantes, bueno, no sé cuántos había muy poquitos habitantes ahí, sin saber francés, sin saber inglés, sin tener contactos, en una familia absolutamente pobre y maltratada, como ella está triunfando con 20 años en París y cómo termina teniendo esas relaciones con reyes de Europa, el triunfo sobre los escenarios, la fortuna que amasó. Eso es que me parece que era digno de decir, ¿qué ha pasado aquí, no? Quiero contar esto. A eso me voy a referir ahora. La
propia Bella Otero define su vida como una larga sucesión de aventuras, ¿no? Y que tienes mucho de dónde elegir. Y precisamente gracias a toda esta documentación que has hecho, que se recoge o no en la novela, que la mayor parte se recoge, son una serie de instantes decisivos. Podría ser, por ejemplo, el de la salida de Valga, o otro, la decisión de irse de España y todo esto. Por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el instante que resulta decisivo para la Bella Otero? Si tuvieras que quedarte con uno en concreto. Pero es que para eso hay que leer el cómic. Vale, pero Porque eso es un resorte dramático, Javier. Claro, vale. te voy a hacer el plot twist aquí, te voy a contar. No, hombre, no, pero por ejemplo, pues lo que dijimos, Sí. es una persona, creo, y eso se traslada a una vez leída la novela gráfica, que responde muy bien a la regla o el aforismo de estar en el momento justo, en el lugar adecuado. Sí. No, pero mira, ahí te podría decir, uno de los puntos clave que me ayudó mucho a dirigir la historia fue que la Bella Otero muy pronto supo a dónde quería ir, pero también siempre tuvo clarísimo a dónde no quería volver. Y eso es la guía. El abismo, el pueblo, la vida, es decir, son muchas cosas al final. Conceptualmente yo creo que abarca mucho, ¿no? Y esa fue la guía de a dónde quieres ir, que eso es importantísimo cuando emprendes cualquier empresa, ¿no? En la vida, cualquier aventura, a dónde quieres ir, pero a dónde no quieres volver. Y yo creo que ella lo tuvo siempre marcado a fuego. Y creo que ahí está en parte el resorte de ese triunfo tan grande que tuvo. Que bueno, también hay que decir que muchas de estas mujeres, ¿no? Casi todas las de Mondens tenían vidas desestructuradas, venían de ambientes también bastante feos, cada una además con una historia diferente, pero no todas alcanzaban esa fama. La Bella Otero pertenecía bueno, la llamaban como las tres gracias, Liane de Pougy, Cleo de Merode, la Bella Otero, Émilie d'Alençon también creo que estaba ahí, las cuatro gracias, no sé, pero era una especie era muy competitivo el ambiente también, que no es como, venga, salgo de mi pueblo y triunfo, no, es que fue una serie de coincidencias, no sé si la fortuna, bueno, el tema de la fortuna está muy presente también en el cómic. La fortuna, el arrojo, estar en el momento adecuado, con las personas adecuadas, hacer lo que corresponde. Entonces, bueno, es increíble. Sí. No sé. Ya te digo que lo recoges muy bien la novela. O sea, es una serie de instantes decisivos. Es verdad que París es un poco la que ya le pone el marco y la convierte ya en una leyenda, o la imagen que ha llegado hasta nuestros días. Y al hilo de esto, es sintomático que una persona tan famosa en esa época como fue la Bella Otero, a día de hoy esté tan poco reivindicada o se conozca tan poco. Sí. ¿Qué crees que es también un hándicap para ti a la hora de poder documentar? Porque si estuviera más a mano, por así decirlo, pues sería más fácil. ¿Por qué crees que está tan poco presente hoy día? Hombre, yo creo que la Primera y la Segunda Guerra Mundial acapararon mucha atención, ¿no? Y es verdad que, claro, la Belle Époque es París, es Francia, igual en el siglo XIX estaban pasando otro tipo de cosas en España, ¿no? Y creo que aún así fíjate, la serie esta de Ángela Molina, bueno, es italiana, la serie, ni siquiera es española, ¿sabes? Pero yo creo que sí que últimamente ha habido ahí un poco el tema del ballet, por ejemplo, que se estrenó en el 2021, hizo gira en 2022. Hay como pinceladas ahí, pero bueno, no sé, ¿a vosotros os sonaba la Bella Otero?
Sí, A mí como personaje me sonaba, pero bueno, de una forma así muy como muy genérica, nebulosa, no, ¿no? Como, no pues es el como tema. sí, sí. Claro, entiendo que también tú dices que la biografía fue en 1933, ¿no? Bueno, sus memorias ella las publicó en esa... Claro, España entonces vivía una época muy convulsa, poco después entraría la derecha, Bueno, la sí, sí, derecha en eso la ya no lo República, tengo. después la Guerra Civil, y supongo que a lo mejor todo eso, una mujer tan transgresora para su época también la eclipsaría, ¿no? Y después los 40 años de dictadura, claro. Pero a mí también me da la Digo yo. sensación Ella de estuvo en que hay esa luego. una discriminación entre, porque ahora que se están rescatando a todas las mujeres las sin sombrero, Sí, es verdad. no era para el grupo que hace todas estas investigaciones, la Bella Otero no era un intelectual. Eso Y es entonces también por eso la dejan un poco de lado, ¿no? Todas las cosas que se han hecho, cine o series, pero nadie ha hecho un trabajo serio sobre ella. Sí, es verdad, puede ser que no se la considera una intelectual y es verdad que las artes escénicas están un poco ahí como dadas de lado en general, que por eso, de hecho yo en Ellas iban sin sombrero metí a Tortola Valencia como acto sin sombrerista porque me parecía que faltaba una representante de las artes escénicas y que es que a Tortola Valencia, a mí no me gusta utilizar esos términos, pero bueno, para que nos entendamos, se la llamaba como la Isadora Duncan española por sus coreografías, por la capacidad de invención, bueno, porque también triunfó en todas partes del mundo y al final también terminó triunfando en España, pero es que la Villa Otero no tuvo éxito aquí en España. En España hizo algunos, hombre, sí que hizo como turnés de estas giras mundiales, pero en España pues no era tan conocida. Hizo a lo mejor algunos espectáculos, pero no. Entonces estaba también como un poco fuera del circuito. Y luego las memorias las sacó primeramente en Francia, que era donde se la quería, bueno, y también se la odiaba, ¿no? Porque al final las de Vimondens es que son personajes... Después le ha quitado el rey, ¿eh? Son Son personajes muy curiosos porque nos encontramos con mujeres que se atreven a hacer cosas que ninguna otra mujer se atrevía en esa época. Casi todas las mujeres de bien, ¿no? Pues se casaban, estaban más o menos protegidas por el entorno familiar, hiperprotegidas. No... Sí que es verdad que la cosa iba cambiando un poco con el tema de la revolución industrial, pero seguía, bueno, es decir, estaban muy, muy limitadas. Las de Vimondens eran mujeres, bueno, Liane de Pougy, por ejemplo, aparte de ser cantante, bailarina, musa de pintores, cortesana, ella era escritora. Y ella escribió una novela que fue rompedora en esa época, además la publicó con su nombre y apellido, bueno, que era Liane de Pougy, que imagino que se había inventado también, pero es decir, con su rostro, ¿no? No se escondía detrás del anonimato, que era una novela sobre dos mujeres, sobre el afer de dos mujeres. Y ella también tenía como rituales en los que, lésbicos, en los que los hombres no eran bienvenidos. Y de hecho había hombres que intentaban pagarle para asistir o simplemente para observarlas y ella no lo permitía. Entonces, bueno, ahí también tenemos en la bella época a Colette, la escritora sí. Colette, que también ella, bueno, generó un escándalo. Bueno, lo que pasa es que Colette no era de Vimondens, venía por otro lado, ¿no? Pero ella protagonizó un beso lésbico sobre el escenario y les tiraron piedras y las insultaron y les dijeron de todo. Entonces nos encontramos con mujeres absolutamente extraordinarias que hacen cosas que fluctúan también entre diversos personajes, ¿no? Porque no solo son las seductoras, también juegan mucho con la expectativa del público, porque así como se muestran en una performance seductoras, en la siguiente eran unas santas, entonces son como protodivas del pop, por así decirlo. Es que Madonna que es como la emperatriz del pop, y es decir, es una mujer que ha sentado unas bases increíbles para lo que es hoy la industria, pero que realmente estas mujeres ya estaban haciendo estas cosas a su manera, ¿no? Y salvando mucho las distancias. Entonces, es fascinante todo lo que mueve. Es verdad que lo poco
que se reivindica o lo poco que a veces se ve todo esto. Sí, no, yo creo que tiene bastante que ver el hecho de que es un prejuicio, un sesgo, como no es intelectual, no ha tenido pozo posterior o no tiene obra desarrollada que haya pasado a la posteridad. Y luego creo que también influye el hecho o el sesgo moral de un poco de la frivolidad. Pero bueno, aún así no deja de ser triste que una persona que fue un fenómeno en su época, a día de hoy, pues eso, lo que tú has comentado, pinceladas. Es que además representa también un poco la democratización de la fantasía, ¿sabes? Porque debido a todos los cambios del siglo XIX, toda la transición, es decir, el invento de la fotografía, el hecho de que la clase media ya existía, ya era una masa creciente, que antes la clase media no existía antes de la revolución industrial. Los estamentos estaban muy alejados entre sí. Hombre, aquí la clase alta seguía existiendo, obviamente, y la nobleza, pero era ya muy diferente. La clase media podía permitirse pagar una entrada. Igual no podía permitirse pagar una noche con la Bella Otero, pero era de alguna manera eso, la democratización de la fantasía y del lujo y del glamour. Todo acompañado también con eso, con una decadencia, era como mucha luz, una luz intensísima debido a todo esto, pero también mucha sombra por todos los acontecimientos históricos, claro, que se estaban dando. Sí. En cambio de, bueno, perdona, es que me enrollo, sí, enrollate lo que quieras, que para eso eres la autora. Que precisamente, ya por ir acabando, ¿con cuál de todas las virtudes que has detectado en la Bella Otero te quedarías? Como si tuviera que reducirla a una sola virtud, yo qué sé, el coraje, la intuición, la determinación, la convicción, la dignidad que tiene ante todo y ante me todos. Me algo ahí. Te estoy dando donde elegir. Elige tu propia aventura. Pues a mí me gustaría terminar leyendo la cita inicial, que, bueno, el cómic, claro, es una interpretación, es un juego de máscaras entre lo que se sabe, lo que contó, es un poco metateatral, ¿no? Metacómic. Sí. Entonces, pero no es es decir, lo que quiero decir, no es una adaptación de sus memorias. No. Es como un mecanismo como dramático, ¿no? O queremos contar otra cosa, pero empezamos con una cita de sus memorias. Y empezamos con esa cita, bueno, decidí poner esa cita ahí porque es que me parece también lo que la define a ella. Sí, da el tono, es como en la orquesta que da el tono para que toda la orquesta afine. Pues exactamente. Y que pese a todas las mentiras que ella se inventó en sus memorias, porque claro, ella cuenta que es andaluza, que su madre era gitana, claro, se exotizaban al máximo para convertirse, eran productos de alguna manera, y tenían que vender entradas y tenían que conseguir que la gente fuera a sus espectáculos. Pero es curiosísimo porque eso, pese a todo lo que se inventa en sus memorias, hay partes que yo leía y digo, es que aquí ella me está contando algo que yo sé que es mentira porque está contrastado, ¿no?, con lo que se sabe de ella, pero hay una verdad que está vibrando y que ella está contando aquí. Hay una esencia ahí que es que tiene que ser ella. Y eso fue lo que me fascinó también de sus memorias. Y voy a leer la cita. Vale. Perdón. A ver. Bueno, la cita es un parrafito, ¿eh? He tenido una vida muy agitada, pero como el héroe de Alfredo de Musset, al cual hay que venir a parar siempre que de amor se habla, soy yo, al menos, el que habrá vivido. No es un ser ficticio creado por mi orgullo y aburrimiento. Puedo decir que he amado al amor. Cuando he estado enamorada de un ser, lo he colocado por encima de todo. Le he querido con toda mi alma, con todo el corazón. La vida ardiente y tumultuosa. ¿No es el deseo secreto de las mediocres vidas burguesas? Si yo he sufrido duramente, a veces, las lecciones de la experiencia, he conservado siempre preciosamente en mí, como un tesoro, el recuerdo de los días felices y el respeto del amor. Entonces a mí me parece que una mujer con mira, es que me estoy emocionando de solo leerlo, con todo este bagaje, con toda esa historia, esa tragedia que siempre estaba palpitando en ella, ¿no? Ese abismo
al que ella de alguna manera siempre estaba asomada y que siempre estaba sorteando, porque es que viajó al Sí, éxito. sí. Que diga el recuerdo de los días felices y el respeto del amor, me parece una enseñanza que yo quiero llevar en mi vida, ¿sabes? Y es lo que queríamos transmitir. No, desde luego, y voy a retomar esto ya para poner el cierre antes de las preguntas del público si las hubiera. Lo que habéis hecho, tanto tú como María, es espectacular porque es muy complicado en novela gráfica encontrar un nivel tan alto de guión y tan alto de dibujos, porque lo que ha hecho María aquí, Sí, se lo lo que ha he hecho María es increíble. se lo he dicho a ella personalmente, hay algunas escenas, dobles páginas que son simples, o sea, para enmarcar, literalmente. O sea, Es que el trabajo todo, el color, la expresividad, cómo actúan los personajes, porque sí, es que la ella supo leer el expresividad. texto y el subtexto. Es Sí, como, sí, sí. yo me acuerdo que el feedback que le di, el único feedback así, o el único cambio que le sugerí, que no siempre pasa, bueno, es un proceso diferente con cada artista, es un gesto muy concreto de una parte del final. Pero es que el resto, el trabajo del dibujante, es el dibujante del cómic tiene que es actor también, Sí, sí, no. porque tienes que poner ahí a actuar y tiene que ser creíble. Entonces ella hizo un trabajo absolutamente espectacular y captó eso, la esencia. Además, ya no solo la elegancia, Sí. la gracilidad, no, es decir, ella en el personaje de la Bella Otero en la novela gráfica hay una evolución. Sí. No empieza en A y termina en A, ¿no? Hay todo un recorrido de cómo ella se hace a sí misma, de cómo ella cambia psicológicamente, de cómo a ella se la entrena también para ser bailarina. Sí. Y hay un proceso de sofisticación y de estilización que es que ella, sin caer nunca en la vulgaridad, María lo refleja increíblemente bien. Es que no me puedo imaginar esto dibujado por otra persona. Sí, lo borda. Es que literalmente es eso. Y lo que quería ya rematar es daros las gracias como amante de los cómics, sobre todo, bueno, de la historia que también, pero sobre todo de los cómics, por haber hecho una cosa tan difícil que solo está a la altura de las grandes novelas gráficas en el que guionista e ilustrador o ilustradora estén a la misma altura de calidad. Es que es soberbio, o sea, no hay nada que digas tú, madre mía, esto se me está haciendo pesado o vaya, este dibujo tal, nada. Y de hecho al terminar se tiene, o yo por lo menos tuve la sensación de cuando terminas de ver un peliculón y sabes que has visto un peliculón, una obra maestra y quieres volverla a ver. Muchas gracias. Pues eso es la sensación con la que te quedas cuando pasas la última página. Aparte de mucha pena porque no fuera más extenso, pero de verdad es que está genial. Te hemos puesto todo el corazón ahí. No, y se nota además que lo habéis disfrutado un montón. Bueno, pues si alguien del público tiene alguna pregunta. ¿Y por qué un cómic en lugar de un libro? Es que ya existe, bueno, una novela, porque aparte es la Belle Époque, es la Bella Otero, era visual, y es que hasta se nos sugirió en algún momento que lo hiciéramos en blanco y negro, ¿no? Pero es que habría perdido todo el brillo de la Belle Époque. Y claro, y es colorido, pero al mismo tiempo también sombrío. Y lo que hizo con el color es increíble. Y yo necesitaba contarlo en novela gráfica. ¿Y fue ella quien escribió su biografía o se la escribió? Ella, la Bella Otero, se lo dictó a una escritora en Francia. Y luego la traducción la hizo en España Joaquín Belda. Pero ella no era una escritora. Liane de Pougy, por ejemplo, otras de Mimondés sí que fueron escritoras, pero ella no. ¿Se escribió algo posterior que fuera medianamente exitoso de la Bella Otero? Bueno, sí, Carmen Posadas hizo una biografía sobre la Bella Otero. Que está bastante... Bueno, y se han escrito bastantes biografías de la Bella Otero. También hay una que se llama... Ay, espera, Arruíname pero no me abandones.
Porque es que hay muchas historias, Sí, hay muchas leyendas, sí. que de hecho se dice Buena que un frase. hombre estaba tan loco por ella, ¿no? Que le dijo, arruíname, pero es decir, quítame todo el dinero, pero no me dejes. Y luego es que hay muchos mitos también sobre ella. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias entonces. Nada, Gracias. gracias. Gracias.